Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de junio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré con un tema migratorio, porque se duplicó a lo largo del año 2018 el número de cubanos nacionalizados en España en comparación con 2017. Eso me va a permitir reflexionar también sobre aquellos otros, los cubañoles que residen dentro de la isla y cuáles son las ventajas de tener dos pasaportes. También, a una semana de la entrada en vigor de las nuevas normas para la vivienda, hay más preguntas que respuestas. Y por último, una pincelada tecnológica. Más de 2 millones de usuarios han usado los servicios de datos en los móviles en estos 6 meses desde que se abrieron. Pero, ¿cuánto falta por lograr? Pues bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese recién colado que de lunes a viernes comparto con ustedes, breve porque hay que ahorrar café, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Y después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y todas estas noticias en las páginas del diario digital 14:30 que hacemos desde dentro de Cuba. Pues bien, con esto me voy a lo que les comentaba que iba a ser el primer tema del día y está relacionado con la migración. El número de cubanos que obtuvo la nacionalidad española a lo largo de 2018 superó los 2.600 personas. Estos son datos todavía preliminares, pero que ha dado ya el Instituto Nacional de Estadísticas español. Y es una cifra que, comparada con la de 2017, pues supone un aumento de casi el doble, cuando solo se nacionalizaron 1.429 personas originarias de esta isla. Quiero aclarar que se trata, en estos números de los que estoy hablando, se trata de cubanos residentes en la península y que a partir de esa residencia han obtenido la nacionalidad, algo bien diferente de los que han obtenido un pasaporte español residiendo todavía en la isla a través de la llamada Ley de Memoria Histórica, conocida en América Latina y en Cuba como Ley de Nietos. Este número de 2018 que lograron nacionalizarse residiendo en España es un número que se ha estabilizado ya hace algunos años y que, por ejemplo, en 2016 fueron un poco más de 2.600 y en 2015 habían sido un poco alrededor de 2.300, así que se mantienen un poco más de 2.000 cubanos los que cada año acceden a este beneficio de obtener otra nacionalidad, en este caso la nacionalidad española. En 2013 hubo un pico bastante elevado, pero esto fue motivado justamente por lo que les comentaba, la aplicación y la puesta en práctica de la llamada Ley de Nietos, a través de la cual miles y decenas de miles de cubanos obtuvieron su pasaporte español. Por ejemplo, en 2013 fueron 65.000, un poco más de 65.000, y para 2013 el número se había duplicado y había superado los 124.000. Así que la tendencia de los residentes que obtienen la nacionalidad en territorio español más o menos se mantiene por encima de los 2.000 y también hay muchas expectativas y esperanza en la isla de que vuelva a reeditarse o a ampliarse el plazo de la Ley de Memoria Histórica. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso cubano, como muchos países de América Latina, la obtención de este pasaporte se convierte también en un salvoconducto para obtener ciertas ventajas. Estoy pensando sobre todo en personas muy ancianas que viven aquí en la isla y que a través de la nacionalidad y la nacionalización como españoles aspiran y desean y sueñan pues recibir ayudas de tipo económico, medicamentos, que les puedan aliviar la situación en los últimos años de su vida. También para el comercio informal en Cuba es sumamente importante contar con otro pasaporte, porque en el caso del pasaporte español le permite a los cubanos nacionalizados entrar a países como México, Panamá, Estados Unidos y otros países de la región sin necesidad de obtener un visado,
Como saben, para un cubano que solo tiene el pasaporte nacional, se vuelve muchas veces muy complicado obtener una visa porque hay muchos requisitos, la mayoría de los gobiernos de la región sospechan o tienen un montón de requisitos para evitar la emigración ilegal hacia el interior de sus países o que sus países sean usados como camino de tránsito hacia Estados Unidos. Por tanto, cuando se tiene un pasaporte español, esto abre las posibilidades de viaje infinitamente y esto es justamente lo que ha fomentado en los últimos años el llamado fenómeno de las mulas cubanas que viajan a países de la zona en busca de productos, mercancía, ropa, calzado, electrodomésticos, medicamentos, suplementos nutricionales, cremas, incluso ya piezas de automóvil para importar a la isla y venderlas en el mercado informal. Así que ser cubañol en Cuba, cubañol le decimos a esa mezcla de cubano nacido aquí pero nacionalizado a posteriori, como español, pues ser cubañol en Cuba abre muchas ventajas para el bolsillo, para los viajes, aunque dentro del país no se reconozca la doble nacionalidad. Pues bien, este ha sido el primer tema del día. Como ven, me extendí porque es un fenómeno complejo, pero que está teniendo mucha incidencia en la realidad cubana actual. Y con esto me voy a la segunda noticia y está relacionada con las nuevas normas que regulan la vivienda en Cuba y que han entrado en vigor apenas hace una semana, pero que todavía están generando muchas preguntas, muchas dudas, que la prensa oficial ha intentado responder este miércoles con poco acierto, porque saben que el tema de la vivienda, de las casas, del techo en esta isla está marcado por situaciones bastante difíciles, dramáticas, no solamente por la cuestión del deterioro, el fondo habitacional está muy deteriorado por décadas y décadas de falta de mantenimiento en el caso de muchas de estas casas y viviendas, sino también porque hay un problema de hacinamiento, de congestión, de familias que viven bajo un mismo techo varias generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, y esto va creando conflictos familiares, situaciones de hacinamiento, como decía hace un rato, que son una línea transversal en todos los detalles de la vida, desde los nuevos matrimonios, pasando por la natalidad, hasta el difícil arte de dividir los alimentos en esta isla donde a veces comprar comida es tan difícil. Pues bien, estas nuevas normas de la vivienda han hecho que cientos o miles de personas lleguen por estos días a las oficinas de trámites vinculadas justamente a este sector. Recuerden que fue el lunes 27 de mayo cuando comenzó todo este proceso a partir de acuerdos dados por el Consejo de Ministros, el acuerdo 8.574 y 8.575, que en teoría permitirán a más de 230.000 familias legalizar inmuebles. Estos inmuebles, la mayoría, están bajo régimen de arrendamiento o usufructo. Muchos de ellos son locales asignados por empresas estatales a personas que eran inicialmente trabajadores de esas entidades, pero que después pues han vivido años, décadas allí, han nacido hijos, han nacido nietos, pero estas personas siguen en un régimen de informalidad y de alegalidad de su residencia y entonces se han volcado en las oficinas tratando de arreglar el entuerto, pero las autoridades advierten que en estos casos, el hecho de que se viva por una cantidad de años en un local de una empresa no permite legalizarlo automáticamente, sino que es obligatorio que el local tenga un baño, una cocina y entonces el Instituto de Planificación Física, a través de un inspector, será el que dé el habitable, el permiso para decir esta vivienda se puede habitar y comenzar así los primeros pasos para legalizarla. Las autoridades advierten también que las personas que viven cercanas a ríos, líneas de trenes, debajo de puentes o de tendidos eléctricos, no pueden ser legalizadas por la ley en el caso de que hayan construido ahí sin los permisos iniciales. Así que lo que muchos pensaban que podía ser un alivio se está convirtiendo en un laberinto de trámites, prohibiciones, que también asusta
a muchos otros que todavía no han llegado a las oficinas a acercarse porque temen que al contar su historia estén realmente denunciando su situación de ilegalidad en una casa que no está permitida o registrada. Bueno, vamos a ver en qué termina esto, pero el problema de la vivienda en Cuba es mucho más grave. No se trata de reordenar los espacios que ya están, sino también de construir más, dar permiso a pequeñas, medianas y grandes empresas privadas a que construyan, vender terrenos, en fin, dinamizar el sector inmobiliario que ahora mismo está atado por demasiadas camisas de fuerza. Y con esto, camisa de fuerza, me voy a un tema que tiene que ver con la conectividad a Internet. El 6 de diciembre pasado se abrió por fin el servicio de navegación web en los móviles y tengo algunas cifras. En este tiempo, 2.300.000 usuarios de los servicios de telefonía celular han hecho uso de los datos en los móviles. Parece un número enorme, pero voy a ponerlo en contexto. En esta isla somos más de 11 millones de personas, hay un poco más de 5 millones de líneas móviles y solo 2.300.000 usuarios de ese grupo han usado en 6 meses los servicios de navegación online. La razón principal, muy caros, pero también en muchas zonas del país el servicio es pésimo y todavía las presiones de los clientes para que el monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA baje los precios no han logrado un resultado. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.